A veces las mayores verdades están en lo que parecía insignificante. Una frase suelta en una entrevista, una story que dura 24 horas y desaparece, una letra que en su momento sonaba romántica y que hoy, con todo lo que pasó después, suena completamente diferente, un silencio en el momento exacto equivocado, un like que se da y se quita en cuestión de minutos, una palabra que se elige con demasiada precisión para ser accidental. Bienvenidos a un video que va a cambiar la forma en que ves toda esta historia. No te prometo respuestas definitivas, te prometo algo mejor, te voy a mostrar los detalles que pasaron desapercibidos, las señales que estaban ahí desde el principio y que nadie quiso ver o que nadie supo leer en el momento en que ocurrieron. Y cuando termines este video, cuando hayas visto todo lo que voy a mostrarte y conectado todos los puntos, vas a tener exactamente la misma pregunta que tengo yo. ¿De verdad todo esto fue casualidad? Porque yo no creo en casualidades, no cuando los patrones son tan claros, no cuando las piezas encajan con tanta precisión, no cuando las coincidencias se acumulan hasta el punto en que llamarlas coincidencias empieza a ser el análisis más ingenuo posible. Hoy vamos a hablar de Tini Stoessel, de Sebastián Yatra y de Rodrigo de Paul, pero no vamos a hablar de ellos de la manera en que todos hablan, no vamos a repetir la historia oficial, vamos a ir debajo de la historia oficial, vamos a leer lo que estaba entre líneas, lo que estaba en los márgenes, lo que estaba en esas frases que en su momento parecían inocentes y que hoy con perspectiva generan preguntas que no se pueden ignorar. Y antes de entrar en materia, una cosa, si te gustan los videos donde analizamos cada detalle y no creemos en casualidades, suscríbete ahora mismo. Este canal es exactamente para eso, para las personas que prestan atención, para los que saben que en el mundo del espectáculo nada, absolutamente nada, es tan inocente como parece. ¿Listos? Empecemos. Voy a comenzar donde comenzó todo, o al menos donde comenzó todo en el espacio público. Y voy a comenzar con las canciones, porque si hay un lugar donde los artistas dicen la verdad, aunque la digan en código, aunque la digan con metáforas, aunque la digan de una manera que les permite negarlo después, es en sus canciones. Las canciones son el único espacio donde un artista puede decir exactamente lo que piensa y sentir sin que nadie pueda reprocharle nada. Porque siempre existe la excusa de que es ficción, de que es poesía, de que no va dirigida a nadie en particular, pero los que saben escuchar saben que eso no siempre es verdad. Y en el caso de Tini y Yatra hay letras que hoy cobran un significado muy diferente al que tenían cuando salieron. Pensemos en el periodo en que Tini y Yatra eran pareja pública. Las canciones de ese tiempo, las colaboraciones, las letras que cada uno sacaba de manera individual pintaban una imagen muy específica. Una imagen de amor intenso, de conexión profunda, de dos personas que se encontraron y que el mundo lo sabía y lo celebraba. Y en ese momento esas canciones se leían exactamente así, como expresiones de amor genuino entre dos artistas que estaban viviendo algo real. Pero hay algo que vale la pena analizar con más cuidado. Hay frases en canciones de ese periodo, canciones de ambos, que si las lees hoy, si las escuchas con todo lo que pasó después como contexto, no suenan igual, suenan como advertencias, suenan como señales de que algo debajo de la superficie no estaba del todo bien, aunque encima todo pareciera perfecto. Piensa en las canciones donde Yatra hablaba de amor desde un lugar de incertidumbre, esa tensión entre querer algo y no saber si es para siempre. Esa ambigüedad emocional que está presente en mucha de su música de esa época. En el momento en que salieron esas canciones, nadie las interpretó como señales de alerta. Nadie dijo, esperen, esto suena a alguien que no está completamente seguro de lo que tiene. Se leían como romanticismo, como la complejidad natural del amor profundo. Pero hoy, con todo lo que pasó después, con el final que todos conocemos, esas mismas letras suenan diferentes, suenan como alguien que ya sabía en algún nivel que algo no era eterno, que estaba poniendo en música una duda que todavía no se animaba a verbalizar de otra manera. En ese momento no llamó la atención, pero hoy es difícil escucharlo sin preguntarse si la incomodidad ya estaba ahí, enterrada en los acordes, mucho antes de que se hiciera pública. Y del lado de Tini, el análisis es igualmente interesante, porque si hay un artista que procesa sus emociones a través de la música de manera casi literal, ese artista es Tini. Sus canciones siempre tuvieron esa cualidad de diario personal convertido en pop, y eso significa que si sabes leer entre líneas, sus letras son un mapa de lo que estaba viviendo en cada momento. Hay canciones del periodo con Yatra que, si las comparas con canciones de los periodos anteriores y posteriores de su carrera, muestran algo interesante. Hay un cambio de tono emocional que es sutil pero que está ahí. Un cambio que va de la certeza al cuestionamiento, de la celebración al procesamiento. Como si la narrativa pública de gran amor no coincidiera del todo con lo que la música estaba describiendo en un registro más privado. ¿Significa eso que la relación no era real o que el amor no existía? No necesariamente. Lo que significa, en mi lectura, es que la historia que se contaba hacia afuera y la historia que se estaba viviendo hacia adentro podían no ser exactamente la misma. Y esa brecha, esa diferencia entre la narrativa pública y la realidad emocional es exactamente el tipo de cosa que aparece en las canciones antes de aparecer en ningún otro lugar. Porque las canciones no mienten, los artistas sí pueden, las entrevistas pueden construir narrativas, las redes sociales pueden pintar imágenes cuidadosamente curadas, pero las canciones cuando son escritas con honestidad, cuando vienen de un lugar real, cargan la verdad aunque el artista no sea consciente de que la está compartiendo.
Y cuando llegó el periodo post-ruptura, cuando Tini sacó música que claramente procesaba el dolor de ese final, algo interesante ocurrió. No fue solo el dolor lo que apareció en esas letras, fue también algo que sonaba a alivio, a liberación, como si junto con el dolor de terminar algo importante hubiera también el peso que se levanta cuando algo que no terminaba de funcionar finalmente se resuelve. Esa combinación, dolor más alivio, no es la firma emocional de alguien que perdió algo perfecto, es la firma emocional de alguien que finalmente se liberó de algo que tenía una tensión interna que nunca se resolvió del todo. ¿Exagero? Quizás. Es mi interpretación, es mi lectura. Pero escúchalas de nuevo, escúchalas con esa pregunta en mente y dime si no escuchas lo mismo que yo. Y luego, casi en paralelo, empezaron a aparecer otras canciones. Canciones de un periodo de transición que muchos fans interpretaron como procesamiento de la ruptura, pero que si se analizan con atención al timing, con atención a cuándo salieron exactamente en relación con cuándo empezaron a aparecer los primeros rumores sobre The Paul, generan una pregunta interesante. ¿Estaba procesando el fin de algo o estaba documentando el inicio de algo nuevo? ¿Era música de cierre o música de apertura disfrazada de música de cierre? Si alguna vez escuchaste una canción y sentiste profundamente que iba dedicada a alguien específico, que detrás de esa letra había una historia real aunque nadie la nombrara, deja un like, porque ese instinto, esa capacidad de leer lo que está entre las notas, es exactamente lo que hace que este tipo de análisis valga la pena. Pasemos ahora al territorio que quizás sea el más revelador de todos en la era contemporánea del espectáculo, las redes sociales. Y dentro de las redes sociales, ese espacio específico que es la story de Instagram, ese formato que dura 24 horas y desaparece, que parece informal y espontáneo, que se siente como una ventana a la realidad más inmediata de una persona y que precisamente por eso, cuando se usa estratégicamente, es una de las herramientas de comunicación más poderosas que existe. Porque hay que entender algo fundamental sobre cómo los artistas de ese nivel usan las redes sociales. Nada, absolutamente nada de lo que publican es completamente espontáneo. No en ese nivel de fama, no con ese nivel de equipo detrás. Puede parecer espontáneo, puede estar diseñado para parecer espontáneo, pero hay siempre un nivel de conciencia, de intención, de cálculo que opera incluso en los momentos que parecen más crudos y personales. Eso no es un juicio de valor, es simplemente la realidad de cómo funciona la comunicación pública a ese nivel, y entender eso es fundamental para leer correctamente lo que se publica, cuándo se publica, y sobre todo lo que no se publica pero que se insinúa. Piensa en las stories con frases, esas citas, esas frases de canciones, esas palabras sueltas que aparecen con un fondo de color o una foto borrosa. En el mundo del espectáculo pop, esas stories son el equivalente moderno de las cartas abiertas. Son mensajes dirigidos a alguien específico publicados en un formato que permite mantener la deñabilidad. Puedo siempre decir que era algo general, que era para todo mi público, que me identifiqué con esa frase, pero los que saben, saben. Y en el periodo que estamos analizando hubo stories, hubo frases, hubo momentos donde el timing de una publicación, la elección específica de esa frase y no de otra, la hora en que se publicó, generaban una lectura que iba mucho más allá de lo casual. Hay un patrón que los fans más atentos identificaron durante meses y que es particularmente interesante, el patrón de los silencios estratégicos seguidos de actividad súbita, periodos donde alguien simplemente desaparece de las redes, deja de publicar, deja de interactuar y luego reaparece con contenido cargado de simbolismo emocional. Ese ciclo, silencio y explosión, no es un ciclo aleatorio, es el ciclo de alguien que está procesando algo intenso y que cuando regresa, regresa con un mensaje aunque ese mensaje esté codificado en estética y no en palabras explícitas. ¿Y qué pasa con los likes? Porque en la era de las redes sociales un like es un acto de comunicación, especialmente entre personas que se conocen, especialmente entre personas que tienen una historia. Un like en el momento equivocado puede decir más que una declaración pública, y una ausencia de like, una cuenta que deja de interactuar con otra exactamente en el momento en que algo cambió entre ellas, dice exactamente lo mismo pero en negativo. Los fans rastrearon esos likes, los fans notaron esas ausencias, y lo que encontraron fue un mapa de movimientos emocionales que corrían paralelo con la narrativa pública pero que no siempre coincidía con ella. Hubo momentos donde la narrativa pública decía todo bien y el comportamiento en redes decía otra cosa. Hubo momentos donde la frialdad o el calor de las interacciones digitales anticipaba cambios que se harían públicos semanas o meses después. ¿Es posible que todo eso sea interpretación? Por supuesto. Es posible que estemos leyendo intención en comportamientos que son simplemente ruido, pero cuando los patrones se repiten, cuando la correlación entre el comportamiento en redes y los eventos que siguieron es demasiado consistente para ser ignorada, en algún punto hay que preguntarse si la interpretación no está viendo algo real. Y luego están los silencios frente a eventos específicos, porque en el mundo de los artistas de ese nivel, el silencio también se comunica. Cuando algo importante pasa en el espacio público y una de las personas involucradas simplemente no dice nada, ese no decir nada es una posición, es una decisión, es un mensaje. Hubo momentos en esta historia donde el silencio de alguno de los tres fue tan marcado, tan contrastante con la actividad que tenía en otros momentos, que resultaba imposible leerlo como algo neutral. Alguien que normalmente publica varias veces al día y que de repente durante 72 horas después de un evento mediático importante no publica absolutamente nada. Está diciendo algo, no sé exactamente qué, pero está diciendo algo.
Y hay algo más en el territorio de las redes que me parece particularmente revelador y que creo que no se analizó suficientemente: la estética, los colores, las elecciones visuales en un periodo versus otro, porque los artistas, especialmente los de la generación de Tini, usan la estética de manera casi lingüística. Los colores que eligen en sus publicaciones, el tipo de fotos que suben, el mood visual que construyen en su perfil en diferentes momentos, todo eso comunica estados emocionales y narrativas que complementan, a veces contradicen lo que dicen con palabras. Hay periodos en la historia visual de estas cuentas donde el cambio de estética coincide exactamente con momentos de transición emocional que se hicieron públicos después, como si antes de que la historia oficial cambiara, la historia visual ya lo hubiera anticipado, como si el moodboard del perfil hubiera sabido antes que el comunicado de prensa. Eso no es casualidad, o al menos llamarlo casualidad requiere ignorar demasiadas cosas a la vez. Suscríbete si crees que en redes sociales nada es tan inocente como parece, porque lo que acabamos de ver es solo la punta del iceberg de cómo se comunica lo que no se puede decir directamente en el espacio público. Ahora quiero que hagamos algo que me parece uno de los ejercicios más reveladores posibles cuando se analiza la historia de personajes públicos: volver a las entrevistas antiguas, a las entrevistas que se dieron cuando todo parecía estar bien, cuando la narrativa oficial era una y la gente respondía dentro de esa narrativa, y releerlas, reescucharlas con todo lo que pasó después como contexto. Porque hay algo fascinante en lo que hacen las entrevistas cuando las miras con perspectiva. Las palabras son las mismas, las frases son idénticas, pero el significado cambia completamente. Lo que en su momento sonaba como declaración de amor hoy suena como señal de alerta. Lo que parecía seguridad hoy parece actuación. Lo que sonaba como descripción de una relación sólida hoy suena, en el mejor de los casos, como wishful thinking y en el peor como algo mucho más calculado. Pensemos en las entrevistas que Yatra dio en el periodo donde la relación con Tini era pública y celebrada. Hay algo en la forma en que hablaba de esa relación que, revisándola hoy, resulta interesante. Había una cierta vaguedad, una cierta resistencia a comprometerse con afirmaciones demasiado absolutas sobre el futuro. Cuando se le preguntaba por planes, por proyecciones, por qué tan seria era la relación, las respuestas tendían hacia el presente, hacia lo que estaba sintiendo en ese momento, hacia la gratitud por lo que existía, pero rara vez hacia certeza sobre lo que vendría. En ese momento nadie leyó eso como señal de nada, se leyó como romanticismo, como un artista que prefiere vivir el presente antes que proyectar el futuro. Pero hoy, sabiendo cómo terminó todo, esa misma vaguedad se puede leer de otra manera, se puede leer como la respuesta de alguien que ya tenía dudas que no podía o no quería verbalizar en ese espacio. Y hay algo más sutil todavía: el lenguaje corporal en algunas de esas entrevistas, los momentos donde la respuesta verbal decía una cosa y el cuerpo decía algo diferente. No hablo de señales enormes o dramáticas, hablo de esas microexpresiones, esas fracciones de segundo de incomodidad antes de una respuesta que en su momento pasaron completamente desapercibidas, pero que si pausas el video en el momento exacto generan una pregunta. ¿Por qué esa fracción de duda antes de una respuesta que debía ser simple? ¿Por qué ese ajuste, ese mínimo reposicionamiento del cuerpo, exactamente cuando se menciona un tema específico? Del lado de Tini, las entrevistas de ese periodo cuentan una historia propia. Hay una intensidad en la forma en que describía la relación que hoy, con perspectiva, tiene algo de doloroso. La certeza absoluta, la convicción de que lo que estaba viviendo era exactamente lo que necesitaba. La forma en que hablaba de Yatra, que no dejaba espacio para la ambigüedad ni para la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes de como las estaba describiendo. Esa convicción tan absoluta, esa certeza sin fisuras, hoy suena casi como el preámbulo obligatorio de una caída, porque las relaciones que se describen con esa perfección en el espacio público, las que no tienen ningún matiz ni ninguna sombra en cómo se presentan hacia afuera, casi nunca corresponden con la realidad completa. Y cuando eventualmente terminan, el contraste entre lo que se había declarado y lo que ocurrió hace que todo suene retrospectivamente a una narrativa que se estaba construyendo con más cuidado de lo que parecía. Pero donde las entrevistas se vuelven verdaderamente reveladoras es cuando empiezan a aparecer las grietas. Esos momentos en entrevistas posteriores, ya cerca del final o inmediatamente después, donde alguna de las personas involucradas dice algo que en el momento pasa relativamente desapercibido, pero que si lo conectas con lo que vino antes y con lo que vino después, se convierte en una pieza crucial del rompecabezas. Hay frases que se dijeron en entrevistas del periodo de transición, cuando la ruptura ya era un hecho pero todavía no se había procesado públicamente del todo, que hoy suenan como confesiones a media voz, como alguien que está diciendo la verdad pero en un formato que le permite seguir manteniendo la narrativa oficial, como alguien que ya sabe lo que sabe pero que todavía no está listo para decirlo de manera directa. Esas frases, esas entrevistas, esas respuestas que en su momento sonaban a declaraciones genéricas sobre el amor y la vida y hoy suenan a comentarios específicos sobre situaciones específicas que estaban ocurriendo en ese momento exacto, son las que más me interesan, son las que más revelan, son las que hacen que cuando las escuchas hoy tengas que pausar el video y preguntarte ¿cómo es posible que en ese momento no lo hayamos visto?
Y luego está el capítulo de Paul en las entrevistas, porque Rodrigo de Paul, antes de que su nombre estuviera asociado con Tini en el espacio público, antes de que esa historia se hiciera oficial, dio entrevistas que hoy se pueden leer de una manera muy específica. Hay momentos en entrevistas deportivas, en conversaciones con periodistas del mundo del fútbol, donde se le preguntaba sobre su vida personal y la forma en que respondía, las palabras que elegía, lo que dejaba sin decir, generan hoy una lectura muy diferente a la de su momento. No voy a ser más específico que eso porque no necesito serlo. Los que siguen de cerca esta historia saben exactamente de qué estoy hablando, y los que no, les recomiendo que busquen esas entrevistas y las vean con este análisis en mente, las van a ver diferente. Si hasta aquí estás pensando, esto no lo había notado nunca, si hay algo en lo que acabamos de analizar que te genera esa sensación de que las piezas encajan de una manera que no esperabas, escribe en los comentarios no era casualidad, porque lo que sigue es todavía más interesante. Llegamos a la parte del análisis que para mí es la más fascinante y la más inquietante al mismo tiempo. Porque hasta aquí hemos mirado las piezas por separado, las canciones, las redes sociales, las entrevistas, cada una cuenta su historia, pero lo verdaderamente revelador ocurre cuando empezamos a conectarlas, cuando ponemos todas las piezas sobre la mesa y miramos el patrón completo. Porque hay un patrón, y es consistente, y es demasiado consistente para ser accidental. El patrón funciona así. Hay un ciclo que se repite con una regularidad que resulta llamativa. Comienza con una fase de intensidad pública, donde la narrativa oficial es de gran amor y todo va bien y las publicaciones son cálidas y las entrevistas son celebratorias. Luego viene una fase de sutileza creciente, donde las señales empiezan a aparecer pero de manera lo suficientemente ambigua como para ser ignoradas. Una letra con un tono diferente, una story con una frase que se puede leer de dos maneras, una entrevista donde alguien elige sus palabras con una precisión inusual. Y luego viene el silencio, el periodo donde la actividad pública se reduce, donde las publicaciones conjuntas desaparecen, donde los likes estratégicos se evaporan, y finalmente el evento público que formaliza lo que las señales ya habían anticipado. Ese ciclo, esa secuencia específica de intensidad, sutileza, silencio y evento se repite no una vez, varias, y cada vez que ocurre las señales de las fases intermedias son reconocibles en retrospectiva aunque en el momento pasen desapercibidas. ¿Qué significa eso? Varias cosas posibles. Una, que es simplemente cómo funciona el ciclo natural de las relaciones cuando ocurren en el espacio público. Dos, que hay una gestión consciente de la narrativa que sigue esos pasos porque es la manera más efectiva de manejar este tipo de historia. Tres, y esta es la lectura más provocadora, que hay una intencionalidad en cómo se comunican estos ciclos que va más allá de la espontaneidad. No sé cuál de esas tres explicaciones es la correcta, quizás es una combinación de las tres, pero lo que sí sé es que el patrón existe y que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Hay otro patrón que me resulta igualmente revelador y que conecta directamente las canciones con las redes sociales. Es el patrón del anuncio musical previo al evento personal. En más de una ocasión durante esta historia, el lanzamiento de una canción o de un proyecto musical precedió por poco tiempo un cambio significativo en la narrativa personal de alguno de los involucrados, como si la música fuera el anuncio en código de lo que estaba a punto de ocurrir en el espacio personal. Esto puede ser completamente coincidental. Un artista trabaja en música continuamente, los lanzamientos tienen sus propios tiempos y lógicas de mercado. No necesariamente hay una conexión entre cuándo sale una canción y qué está pasando en la vida personal de quien la lanza. Pero cuando la letra de esa canción, cuando el tono emocional de esa música, cuando la temática específica de ese proyecto coincide tan perfectamente con lo que ocurrió poco después en el espacio personal, la coincidencia empieza a necesitar más esfuerzo para sostenerse que la interpretación de que había una conexión. Y luego está el patrón de las ausencias sincronizadas. Los periodos donde dos personas que normalmente tienen presencia activa en el mismo espacio, ya sea en eventos, en redes, en apariciones públicas, de repente dejan de coincidir, sin explicación, sin anuncio, simplemente dejan de estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Y ese cambio en la geografía pública de dos personas que antes compartían ese espacio con regularidad, cuando se identifica con claridad, cuando el periodo de ausencia sincronizada coincide con momentos de tensión que se hicieron públicos después, dice algo. No sé exactamente qué dice, pero dice algo. Y hay una pregunta que me parece más importante que cualquier dato concreto que pueda señalar, una pregunta que quiero que te lleves de este análisis y que apliques no solo a esta historia, sino a cualquier historia que sigas en el espacio público. La pregunta es esta: ¿de verdad todo fue espontáneo o las señales estaban ahí desde el principio y simplemente no quisimos verlas? Porque hay algo en la psicología del fandom, hay algo en la forma en que nos relacionamos con los artistas que amamos, que nos hace resistentes a ver las señales que no encajan con la narrativa que queremos que sea verdad. Queremos que el amor sea grande, queremos que dure, queremos que la historia sea perfecta. Y esa expectativa, ese deseo nos hace filtrar activamente las señales que sugieren que la realidad es más complicada. No es que no estuvieran, es que no quisimos verlas, porque verlas hubiera roto la narrativa y la narrativa era más cómoda que la realidad. ¿No es eso exactamente lo que hacemos también en nuestras propias vidas? No ignoramos señales en nuestras relaciones personales porque la alternativa, que lo que tenemos no es lo que creemos que es, resulta demasiado difícil de procesar. Si alguna vez ignoraste señales evidentes por amor, si alguna vez te diste cuenta después de que las señales estaban todas ahí y que simplemente no quisiste verlas, suscríbete.
Porque esto no es solo análisis de farándula, es análisis de psicología humana usando un escenario que todos conocemos como espejo. Y llegamos al final, y el final, como todo final que vale la pena, no cierra con una respuesta, cierra con una certeza y una pregunta. La certeza es esta: todo lo que analizamos hoy, las canciones, las stories, los likes, los silencios, las entrevistas antiguas, los patrones que conectan todo, no era ruido, era información, era comunicación, era la historia real contada en el único idioma que podía usarse en ese momento, el idioma del detalle, del subtexto, de la señal que solo entiende quien está dispuesto a prestar atención. Nadie mintió directamente, probablemente eso se lo dejo a cada uno, pero tampoco dijeron toda la verdad, y la distancia entre no mentir directamente y decir la verdad completa es, en el mundo del espectáculo, exactamente el espacio donde viven todas las historias interesantes, todas las narrativas que valen la pena analizar, todo lo que convierte un relato de farándula en algo que nos dice algo real sobre cómo funcionan las personas, las relaciones y la imagen pública. Tal vez nadie mintió, pero tampoco dijeron toda la verdad, y todo lo que no se dijo está en las canciones que escuchamos sin prestar atención, en las stories que vimos pasar sin leer, en las entrevistas que consumimos sin cuestionar, en los patrones que estaban ahí consistentes y repetitivos esperando a que alguien los conectara. Ese alguien puede ser tú, ese alguien debería ser todos nosotros. Porque la capacidad de leer entre líneas, de ver las señales que otros ignoran, de identificar los patrones que no son casualidad, no es una habilidad que sirve solo para analizar famosos, es una habilidad que sirve para la vida, para las relaciones, para las situaciones laborales, para cualquier contexto donde las personas comunican más de lo que dicen explícitamente, que es básicamente todos los contextos donde existen personas. Y hay algo más, algo que quiero que pienses antes de cerrar este video. Esta historia, la de Tini, Yatra y de Paul, todavía no terminó de escribirse. Las personas involucradas siguen produciendo señales, siguen publicando, siguen dando entrevistas, siguen escribiendo canciones, y todo lo que produzcan de aquí en adelante va a poder leerse porque saben cómo leer, como parte de la misma historia que analizamos hoy. Lo que analizamos hoy es el pasado, pero el método, la forma de leer, la capacidad de conectar puntos que parecen aislados, ese método aplica al presente y al futuro también, y eso significa que quien aprenda a leer estas señales, quien desarrolle esa sensibilidad para el subtexto y el patrón, siempre va a estar un paso adelante de la narrativa oficial. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo que se dice explícitamente? ¿Estás dispuesto a prestar atención cuando todo lo que rodea esta historia te está diciendo que la superficie no es todo? Si la respuesta es sí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora, activa la notificación, porque el próximo video va a ir más lejos todavía. Vamos a tomar todo lo que analizamos hoy, las canciones, las stories, los patrones, las entrevistas, y vamos a conectarlo con lo que está pasando ahora mismo. Vamos a mirar las señales del presente con las herramientas que desarrollamos hoy analizando el pasado. Y lo que vamos a encontrar, te lo prometo, va a incomodar a mucha gente. Porque hay indirectas que todavía no se leyeron. Hay señales del presente que cuando se conecten con el pasado que analizamos hoy van a cambiar la forma en que ves toda esta historia una vez más. Y muchos de los que hoy creen que ya saben todo sobre esta historia van a descubrir que en realidad solo estaban viendo la mitad. El próximo video une todos los puntos y a muchos no les va a gustar lo que encuentren. Mientras tanto, quiero leer tus teorías en los comentarios, no solo equipo tal o me gusta tal, quiero tus teorías reales, las señales que tú identificaste y que no mencioné en este video, los momentos que a ti te generaron esa sensación de que algo no era lo que parecía, los detalles que tú notaste y que en su momento pensaste que quizás estabas imaginando. No los estabas imaginando, nunca los estabas imaginando. Escríbelos abajo. Leámonos entre todos, porque el análisis colectivo siempre ve más que el análisis individual, y en este canal el análisis colectivo es parte de lo que hacemos. Nos vemos en el próximo video, y la próxima vez vamos todavía